Ya estamos de regreso, tercer y último bloque de Masa Crítica en Iquique Televisión. Y antes de ir a la pausa, le preguntábamos a los candidatos, ¿cierto, Cristian, por las cosas que la gente quiere escuchar, respuestas, ¿cierto?, a los problemas que son cotidianos, la delincuencia. Algunos piensan que los migrantes es un tremendo problema en la región. Está el tema de la salud también, bastante mal acá, ni hablar de la educación, en fin. ¿Tú crees que pueden ayudarnos los candidatos con el tema o no? ¿Con esos temas? Es la idea. Yo creo que hay fenómenos que son muy nuevos que está viviendo el país, empezando desde la inmigración. Y tú ves que, por ejemplo, en el caso de Fulvio Rossi, con mucho respeto, utilizó un leitmotiv muy retrógrado, muy conservador, decir yo lo he hecho todo afuera, si entran. Lo que yo pediría es que... obtuvo dividendos con eso, sí, aparentemente. Porque es una problemática que todo el mundo está consciente de ella. Y como decía Tocqueville, gran pensador del siglo XIX francés, las ideas falsas siempre tendrán más audiencia, las ideas falsas y simples siempre tendrán más audiencia que una idea verdadera pero compleja. Y yo creo que el fenómeno de la delincuencia, de la inmigración, porque no puedes no hablar de la drogadicción también cuando hablas de delincuencia, de la salud pública, que también está relacionado con la política de deporte, de la desigualdad, que también está relacionada con la repartición de las grandes riquezas del país. Todas esas problemáticas están relacionadas entre ellas. Y no se puede enfrentar ni hablar de eso concretamente, realmente, con ganas de resolverlo, si me escondo detrás de un leitmotiv o de un eslogan. Y detrás de lo que quiere escuchar la gente porque está en una situación saturada. Es decir, acá no se trata de decir que el inmigrante es una amenaza para Chile porque es negro, porque es colombiano, porque es dominicano, porque es... No, lo que se trata de decir acá es que hay una inmigración que no es regulada. Eso y como país, esta no va a parar. Mejor que lo sepa la gente, porque se creen que es tan simple. Sí, que es tan simple tomar toda la gente y echarla para afuera. Eso es un mito. Acá lo que es regulación, porque hay derechos humanos, porque también hay que saber lo que nosotros le debemos al mundo y lo que el mundo nos debe. Es decir, todo eso, ¿qué quiero sugerir con eso? Es que lo que se espera es un discurso concreto y no más simplemente como mujerazo o cosas que en realidad son más parafernalia, que en realidad algo que muestra algo de preocupación concreta para el lugar en el cual vivimos. Juan Carlos, bueno, estos temas son relevantes. ¿Cómo los analizas tú? No son de resolución fácil, digamos. Sin duda que no son de resolución fácil. Antes que eso, déjame hacer una acotación, porque recién Rodrigo se comentaba, ¿cierto?, de que no hay ningún candidato al Senado que tenga propuesta. Yo te invito a que veas nuestra página web. Hace ya más de 2 semanas tenemos el manifiesto en www.juancarloscarreño.cl. Más de 15 medidas, propuestas concretas, por lo tanto, yo creo que hay que hacerlo claro. O sea, sí, existen propuestas, la mía es concreta, ¿cierto?, y con cada uno de los ámbitos. También quiero decirles a nuestros televidentes que mi propuesta no es una quejota. Yo no vengo a acelerar ningún proceso. Vengo a hacer una propuesta real y concreta a partir de marzo del 2018. Efectivamente, como les comentaba, hay un manifiesto en el cual hemos concretado, tratado de resumir en algo así como 12 páginas, y es un resumen, gran parte de las propuestas que en esta región... problema? Absolutamente todo. Yo lo separo en 2 ámbitos. El primero en el ámbito social, donde se aborda desde el problema de la migración, sin duda, el problema de la educación, que lo conozco muchísimo, ¿cierto?, que son las leyes respecto. Solamente en ese caso, ¿cierto?, yo pretendo revisar profundamente lo que se ha hecho en los últimos 3 años, porque siento que nuestro sistema educacional ha recibido un impacto fuerte sobre una reforma muy, muy mal pensada. El impacto lo tenemos y la gente lo ha sufrido ya con esta famosa tómbola, por ejemplo. Solamente la calidad debe ser el eje del centro de una buena ley que reforme la educación en primera instancia. Tenemos que respecto al tema de la migración, clarísimo, ¿cierto? Hay que regular no solamente la entrada y la salida, hay que regular el cómo conviven ellos. Solamente datos duros, pero que son reales. El 30% de la educación municipal en la ciudad de Iquique está conformada por migrantes, pero los recursos ni las políticas no están orientadas a ellos. Rápidamente tenemos que ver no solamente cómo trabajamos, insisto, el muro, a ver si cuánto dejamos entrar y cómo los expulsamos, cómo lo integramos a un sistema de salud. ¿Cómo lo integramos a un sistema de trabajo? ¿Qué pasa con nuestra fuerza laboral? Cuando tú tienes tasas de desempleo que llegan al 8,5% en marzo de este año, tú tienes que regular efectivamente cuál es la cantidad de nuevos trabajadores que estás pretendiendo entrar. ¿Cómo nos logramos compatibilizar, ¿cierto?, y la integración social con el mundo originario? Son cerca del 7-8% en nuestra región. Y hay un tema interesante que, claro, como el centralismo no le ha importado por mucho tiempo, pero aquí sí es un tema importante y no tenemos los conflictos que hay en la zona con el pueblo mapuche, hay que hacer algo y no hemos logrado enriquecernos en base a una real integración. En el ámbito social,
Salud, por supuesto, yo creo que la gestión que tenemos es un desastre. No solamente la gestión, rápidamente hay que modernizarlo, hay que revisar el sistema de las ISAPRE, estoy de acuerdo, ¿cierto? Y me muevo al mundo productivo. Hay otras 7 o 8 propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra regionalización efectiva, que en mi caso claramente no es solamente desde lo político, es desde lo administrativo, desde lo económico, ¿ya? Un solo ejemplo, yo planteo un sistema integrado de administración regional del eje logístico Zona Franca-Puerto. Por años he visto que no han sido capaces de integrarse de una forma que logren competir efectivamente, y los resultados ya los estamos viendo. ¿Qué estamos haciendo con las energías renovables? Yo creo que deben haber exenciones tributarias o incentivos, leyes que permitan que en zonas como la nuestra se trabaje de una forma realmente acelerada todo lo que son las energías fotovoltaicas, las geotérmicas, las oceánicas, que ni las hemos tocado. Tenemos que ser capaces de desarrollar un turismo en la zona, pero nuevamente con leyes que incentiven y permitan. Vuelvo a insistir, porque aquí siempre se me dice, a ver, pero si usted no va a ir a hacer leyes para un tema en concreto, pero la función de un senador, vuelvo a insistir, y sobre todo, y ahí estoy de acuerdo contigo, con la falta de asociatividad que ha habido en esta región, el ser un ente importante y un actor fundamental, ¿cierto?, en la gestión de los equipos de trabajo. Intendente, por más de 20 años he visto que no hay ningún intendente que sea capaz de trabajar con un alcalde en conjunto. Y ahí tenemos proyectos que no se concretan y finalmente la región es la que pierde. Yo, y para terminar, pretendo ser un caso efectivo de esta fuga que tú hablabas de capital humano, en que yo decido volver, después formarme en Santiago, Universidad de Chile, y también estudiar en Europa un doctorado, en poder entregarme por todo a hacer un aporte a esta región. Creo que de verdad es posible. Rodrigo. Sí, yo primero que todo, yo espero ver en las propuestas de Juan Carlos una explicación a la región, porque su sector es responsable de uno de los actos de corrupción más grandes de la región, que es la ley de pesca. Espero que haya ahí de alguna manera una excusa, puesto que la derecha avanza y no le ha dicho al país qué sucedió precisamente con ese acto que terminó por dejar sin trabajo a un sinfín de pescadores artesanales y matar una cultura, porque además la derecha lo que hizo fue aprobar la ley de pesca para los 7 empresarios, ¿cierto?, para los 7 familias, y además sacar la pesca artesanal de la estrategia de desarrollo regional, o sea, y construir una estrategia de desarrollo focalizada precisamente en un extractivismo que privilegia y que hace más poderosos a los poderosos. Entonces, la mayoría también, digamos, fue cómplice. Sin duda, pero fue la derecha, la ley Longueira, la que hoy día nos tiene como epicentro de la corrupción en el país, y ese sector hoy día se maneja y va a pedir votos impunemente a todos los sectores de la sociedad tarapaqueña sin explicarle por qué nos dejó en esas condiciones. Entonces, yo espero que eso salga en las propuestas no solamente de Juan, sino que de todos los candidatos, porque le deben una explicación no solamente a la región, al país. O sea, nosotros en Tarapacá tenemos que cargar la pesada mochila de ser el epicentro de la corrupción gracias a 2 conglomerados que no se han podido comportar y no han sabido manejar los asuntos públicos. Entonces yo espero que en esas propuestas esté el daño, cómo van a resurgir ese daño, ¿no? Y otra cosa que es central, o sea, acá a la derecha, hay una centralización exacerbada, y eso implica que las cosas que son precarias a nivel nacional se agudicen en la región. Por ejemplo, en la educación. Hemos visto cómo hay 2 candidatos de universidades privadas, ¿cierto?, detrás del Senado, y hemos visto también cómo la política pública ha favorecido también la industria educacional, en desmedro de la universidad pública. Entonces, si vamos a tener esa condición, si va a pasar lo mismo que pasó con la ley de pesca en educación, tengamos mucho cuidado, porque lo que estamos viendo acá son sectores que tienen intereses privilegiados en la política. Otra cosa que es central, o sea, yo no comparto para nada el discurso de odio que se está instalando con respecto a los inmigrantes, muy cómodo de parte de la derecha y muy populista de parte de Fulvio Rossi. Yo creo que delincuencia y migración son 2 temas absolutamente distintos, y el enfoque que le está dando el país al tema migratorio es errado, desde la perspectiva de la seguridad nacional en vez de una perspectiva de derechos humanos. Yo creo que no existe ningún ser humano ilegal, y lo que hay sí son situaciones administrativas que pueden ser irregulares y que se pueden subsanar, pero no existe un ser humano ilegal. Y parto desde ese principio político fundamental, puesto que si seguimos incitando, hablamos de muros, hablamos de violencia, hablamos de asesinato, por ejemplo, la tasa de delitos que comete, y lo ha dicho la Universidad Pública de la región, la UNAM, los migrantes son de un 2% y son delitos menores. Lo que se está construyendo es un relato en función de poder crear un enemigo común para que la derecha siga haciendo lo que ha hecho durante mucho tiempo en la región, construir un modelo de desarrollo que nos expropia, ¿cierto?, las riquezas para poder darla precisamente a sectores privilegiados. Otro tema central es la descentralización. Descentralización efectiva del poder, no solamente económica, política. Si nosotros los tarapaqueños pudiéramos decidir, por ejemplo, qué modelo de desarrollo queremos, seguramente no tendríamos termoeléctrica en el borde costero. Recordemos el plebiscito que hicimos en Iquique, en donde yo fui parte de la coordinadora que coordinó precisamente el plebiscito, en donde nosotros como tarapaqueños dijimos no termoeléctrica, y Luz, apruébate la termoeléctrica, y hoy día sale a pedirle voto al borde costero. O sea, piensan que pueden borrar con el codo
escribiendo lo que escribieron con la mano. Entonces, ante ese escenario, yo lo único que puedo pedir a los tarapaqueños, ante nuestras profundas crisis y coincidiendo en el escenario optimista que tenemos que tener, es que se damos cuenta, los lobos se vienen vestidos de oveja a veces, ¿no? Entonces, ante ese escenario, tengamos la capacidad de poder provocar una situación distinta y castigar social y políticamente con el voto en estas elecciones a aquellos que han venido a hacerle daño a la región. Gabriel, ¿cómo respondes tú a la gente que tiene... Un segundo, perdón, se me quedó dando vuelta lo que tú comentabas. Me gustaría que explicaras el tema de la Universidad Arci, por ejemplo, que la izquierda se hizo un desastre con eso. Sí, también tú lo tomas también como propuesta para es una mala administración. ¿Y están tus propuestas? Es una mala. Nosotros lo que creemos que es que hay que fortalecer la educación pública. Fortalecer la educación pública en una universidad. Por ejemplo, yo quiero saber si en su universidad hay federaciones de estudiantes, hay centros de estudiantes. No, yo no tengo ni una universidad, perdona. Cuando fue rector, ¿o no? Perfecto. Sí, no hay, o sea, hay una administración te invito nuevamente privada, a mirar las redes, Rodrigo, privada, y informarte bien. En la cual la educación ha girado para poder crear privilegios. Y voy a hacer uso de mi tiempo explicitando las diferencias de lo que estamos viendo en este panel justamente. Yo voy a contestarte, Reinaldo, con propuestas concretas y no un sinnúmero de diagnósticos y lugares comunes que todos conocemos, como hemos escuchado aquí de algunos. En el ámbito de la educación, Sí. a ver, para abordar de esta polémica que Sí. surgió acá, ¿qué propones tú? Mira, yo voy a partir de la base de que el modelo educativo imperante está hoy día basado en un sistema que tiene más de 100 años. Y en el caso de la universidad es 800, porque básicamente lo que hace una universidad es más o menos lo que hace la Universidad de Salamanca desde que se fundó. Tú puedes mirar en el mundo modelos educativos en donde la lógica ya no es del alumno, que viene del griego el no iluminado, y el maestro, que le viene a iluminar, ¿no? Hoy en día tienen mucho más centro en el pensamiento crítico, en mantener la curiosidad en los temas, en buscar la información que hoy día es commodity y está disponible, y en tener una especie de academia donde interactuar y participar con pares y con algunos que te pueden traer un poco de información adicional. Pero básicamente quiero contar, en el tiempo que me queda, las 3 principales propuestas que yo propongo en caso de ser electo senador. La primera ya la mencioné. Yo propongo por 8 años colegislar con la región. Es decir, cada una de las votaciones, que son todas binarias en el Senado, sí o no, colegislarlas antes a través de una plataforma digital en la cual yo como senador presentaré el tema en discusión, declararé mi postura y abriré la conversación para que todos aquellos que generen un estándar mínimo participativo, que significa rebatir, aportar o crear un nuevo punto de vista, luego voten, y el voto mayoría es exactamente lo que yo voy a votar en todas y cada una de las decisiones que me toque votar en el Senado. Lo segundo, yo planteo, y podría estirarme, pero lo voy a hacer muy, muy sucinto, sol y litio como un foco que nos puede sacar de esta situación replicada varias veces de ser una industria basada en los recursos naturales y extractiva hacia un polo industrial de clase mundial. Los que quieran ver más detalles, por supuesto, están disponibles en redes sociales. Y la tercera, y que está muy vinculada con los migrantes, está muy vinculada con la violencia y la inseguridad, es regular las drogas. Yo he sido súper explícito en esto y básicamente las drogas son 2 problemas: el tráfico y el consumo. Mi propuesta es seguir el modelo de Holanda, Canadá, Uruguay, etcétera, en donde el consumo se toma como un problema de salud pública, es decir, hagámonos cargo de los adictos, porque mientras más adictos hay libres por ahí, qué sé yo, generan externalidades negativas que son malos para todos: violencia, enfermedades, prostitución, etcétera. Por lo tanto, controlemos a los adictos, démosles acceso a drogas sucedáneas en un lugar en donde nuestros ojos los puedan ver, etcétera. Y el tráfico hay que destruirlo. El tráfico es el principal generador de externalidades negativas. Una vez que el tráfico está controlado, aparecen incluso externalidades positivas. Resulta que hoy en Holanda, 35 años después de haber partido con esta política, las cárceles se están cerrando. En Chile, más de la mitad de los presos son microtraficantes. Resulta que una persona de 20 años holandesa hoy consume en promedio menos drogas que todos los países europeos que lo rodean. En Uruguay acaban de empezar con un modelo bastante interesante, etc. Entonces, yo planteo, y tengo un plan bien armado, también está disponible para el que lo quiera ver, de cómo regular las drogas. El consumo va a seguir existiendo, sea esto legal o ilegal, ¿sí? El tráfico es el real flagelo para la sociedad. Y por último, y con esto cierro, yo he visto y he vivido el tema de los migrantes en carne propia. Yo estoy casado con peruana, que llegó hace 10 años a Chile, en su caso profesional, y tenía un contrato de trabajo, pero igual nuestro sistema de absorción de migrantes se demoró 9 meses en darle un RUT.
Durante 9 meses tuvimos que hacer todo tipo de malabares para que ella tuviera un plan de salud, para que ella pudiera cobrar su sueldo, para que ella pudiera abrir una cuenta en el banco, imagínate. Entonces, yo creo que Chile declara que está abierto a los migrantes, pero la realidad es que el sistema funciona de una manera tan burocrática. No sé si a ustedes les ha tocado ver aquí en la oficina de migraciones que está ahí en el centro todas las noches, esperando números, tirados en cartones, los pobres inmigrantes que... Ya. Pero creo que, si me deja redondear en una frase, nosotros debemos acoger migrantes de manera eficiente, rápida y efectivamente priorizar aquellas áreas en donde pueden venir a colaborarnos ciertas personas con perfiles que realmente necesitamos como región. Cristian, un Bueno, minuto. ya concluir rápidamente, hace poco participé en una presentación de candidatos a diputados en Antofagasta y me sorprendía mucho ese consenso que había entre un candidato que casi era pro-casta hasta uno del partido trotskista. El trotskista era el menos consenso, pero todos están todos de acuerdo. Por lo menos da gusto ver que acá no están de acuerdo, porque básicamente esto es lo que se espera de un debate político, que no estén de acuerdo, que cada uno proponga o demuestre su punto de vista. Pero terminaré simplemente con una citación de Don Quijote, ya que lo mencionaste, que mi papá era fanático de Don Quijote, gran personaje, quizás medio loco, pero muy caballero, el primer antihéroe de la literatura. Y yo creo que este discurso se dirige a lo indeciso, porque los que ya están decididos para votar en su partido ya saben a quién votar. Acá van a lo indeciso. Don Quijote dice un momento en su libro que los indecisos son los que dejan de enfriarse la sopa desde el plato hasta la boca. Yo creo que es importante saber que hay que ir a votar. Con eso concluiría. Okay, muchas gracias, Cristian. Bueno, estimados invitados, muchas gracias, panelistas, por habernos acompañado. Obviamente nos encantaría seguir conversando, pero bueno, la televisión, ¿cierto? Y los tiempos nos indican que se ha acabado Masa Crítica de Juan Carlos Carreño. Muchas gracias. Rodrigo Oliva, Gabriel Jurovich, muchas gracias por acompañarnos. Cristian, nos vemos la próxima semana aquí en Masa Crítica en Iquique Televisión. Gracias a ustedes también por acompañarnos.